Y le pedimos al equipo de sonido que nos haga el favor. Gracias. Le damos la bienvenida a todos los presentes para la reunión de entre semana. La Congregación Benito Juárez le da una muy cordial bienvenida y los invitamos a todos el que les sea posible ponerse de pie para entonar la canción número 35. La canción número 35 tiene como título Asegurémonos de lo más importante. Filipenses 1:10, canción 35. Amoroso. Esta semana nos tocó analizar los primeros 3 libros de Hebreos, Hebreos 1 a 3, y es lo que vamos a estar analizando en torno a ciertas partes de la reunión. De hecho, estaremos aprendiendo acerca del amar la justicia, odiar la maldad. ¿Cómo podemos lograrlo? Vamos a estar viéndolo. También vamos a contestar una pregunta muy interesante. ¿Por qué Pablo aplicó a Jesucristo las palabras del Salmo 102, 25 a 27? Vamos a estar aprendiendo qué tiene que ver eso con nuestro Señor Jesucristo. También tendremos un discurso en base a necesidades de la congregación que tiene que ver con nuestro ministerio, por lo cual vamos a poner mucha atención a este discurso especial. Y por último tendremos el estudio bíblico de congregación. Estaremos viendo cómo es que Jesús habla del pastor excelente. ¿Qué aprendemos de esta lección? Muy bien, vamos a comenzar con la primera asignación de Tesoros de la Biblia. Es el discurso de 10 minutos, Amemos la justicia y odiemos la maldad, a cargo de Abner Coronado. La carta a los Hebreos, hermanos, nos da una hermosa esperanza. Una esperanza que tenemos todos nosotros, los seres humanos. Y es que debido a la situación actual que vivimos,
nos hace falta algo como esto. Así que preste mucha atención al video, información sobre la carta a los hebreos, y preste atención a lo que nos enseña. Información sobre la carta a los hebreos. Pablo escribió esta carta alrededor del año 61, poco antes de ser liberado de su arresto domiciliario en Roma o poco después. El contenido de la carta indica que iba dirigida a los cristianos hebreos que vivían en Judea. Muchos eran cristianos desde hacía años. Sin embargo, en sentido espiritual, algunos de ellos volvían a necesitar leche en vez de alimento sólido. Eso ponía en peligro su fe, pues tenían que enfrentar la oposición de los líderes religiosos judíos y de sus seguidores. Es posible que los opositores afirmaran que los cristianos no tenían ninguna realidad visible que los ayudara a adorar a Dios. Los judíos, en cambio, tenían un hermoso templo, un sacerdocio, sacrificios de animales, la ley de Moisés y una historia que se remontaba hasta Abraham. Pablo escribió a los cristianos hebreos para fortalecer su fe en las incomparables realidades celestiales centradas en Cristo. Esas realidades hacían que la adoración de los cristianos fuera muy superior a la del Israel carnal. Seguro que su carta también ayudó mucho a los cristianos hebreos que seguían aferrándose a la ley mosaica. La carta a los hebreos tiene 13 capítulos. Los capítulos 1 a 3 establecen el tema de esta carta. En ellos se describe la elevada posición de Jesús. Él es muy superior a los ángeles y a Moisés. Los capítulos 4 a 10 explican que Jesús, el sumo sacerdote celestial, es muy superior a los sumos sacerdotes judíos que servían en el templo. A diferencia de ellos, Jesús es una persona perfecta y sin pecado. Los sumos sacerdotes judíos tenían que ofrecer sacrificios todos los días por los pecados del pueblo, y ofrecían sacrificios de animales que tenían un valor limitado. Cristo entró en el mismísimo cielo para presentar ante Dios el valor de su vida humana perfecta y rescatar a la humanidad una vez y para siempre. El sacrificio de Jesús también pone la base para un nuevo pacto, un pacto mejor que el que Dios estableció mediante Moisés. ¿Lo sabía? En Hebreos 9:9 leemos: esta tienda es una representación simbólica. Aquí Pablo se refería a la tienda o tabernáculo terrestre que construyó Moisés. Adorar a Dios en esa tienda y ofrecer sacrificios de animales no lograba el perdón completo de los pecados. La tienda más importante, no hecha por manos humanas, es decir, el sistema para adorar a Jehová basado en el sacrificio de Cristo, nos ofrece todo lo necesario para tener una relación personal y eterna con Dios. El capítulo 10 dice que los seguidores de Cristo deben reunirse con regularidad para animarse unos a otros, sobre todo a medida que se acerca el fin. El capítulo 11 se centra en la fe y menciona a muchos hombres y mujeres precristianos que por su fe recibieron poder para hablar y actuar con valor. En el capítulo 12, Pablo dice que estos hombres y mujeres valerosos forman una gran nube de testigos. Luego dirige su atención al mayor testigo de todos, Jesucristo, que es el agente principal y perfeccionador de nuestra fe. Tener una fe como la de Cristo significa tener también una conducta santa. Por eso, entre los consejos finales que Pablo da en el capítulo 13 están los siguientes: sigan mostrándose amor fraternal, honren el matrimonio y sean obedientes a los que los dirigen. Cuando lean la carta a los hebreos, fíjese en que Pablo demuestra con maestría la superioridad del cristianismo, en que podemos seguir perfeccionando nuestra fe mientras esperamos el fin del mundo de Satanás, y en que Dios usa a Jesús, nuestro sumo sacerdote celestial y rey del reino, para eliminar de una vez por todas el pecado y la muerte. Hoy en día, hermanos, vivimos en un mundo
que está plagado de dolor y sufrimiento, donde ningún gobierno ha podido erradicar cosas como las enfermedades, la violencia, el hambre y mucho menos la muerte. Y es que así como hay personas que son malas, también hay personas buenas, personas de buen corazón, que de verdad estas personas quieren que haya un verdadero cambio. Y es que a medida, hermanos, de que va pasando este mundo, ¿no es cierto que mientras más cosas malas vemos, más anhelamos que venga un verdadero cambio de este sistema de cosas? Hay que tener presente, hermanos, que Jehová es un Dios muy amoroso, que es un Dios muy justo y que es toda sabiduría. Así, hermanos, que Jehová desea hacer las cosas correctas para nosotros. Él desea que a nosotros nos vaya bien. Así que tenga la plena seguridad de que Jehová está haciendo lo bueno para nosotros. ¿Y qué le parece si vemos una de estas cosas que Jehová ha hecho por nosotros? ¿Y qué le parece si me acompañan aquí en la lectura de Hebreos 1:8? Y lo invito a que me sigan la lectura. La carta a los Hebreos 1:8 menciona: pero del Hijo dice, Dios es tu trono para siempre jamás, y el cetro de tu reino es el cetro de rectitud. Una pregunta, hermanos: ¿cuántos gobiernos existen actualmente? Es difícil saber la cantidad, ¿verdad? Y mucho menos saber cuántos gobiernos ha habido en el pasado. Pero todos estos tienen algo en común, que todos ellos han fracasado por traer un verdadero cambio a la humanidad. Todos ellos han fracasado, hermanos. Y por más que la gente se esfuerce por elegir a sus propios gobernantes, para elegir al que les parezca mejor, pues simplemente no sucede así, ¿no es cierto? Pero aquí en Hebreos 1:8 que acabamos de leer, hermanos, Jehová designó a Jesús como rey del reino mesiánico. Hace unos 105 años aproximadamente, o más bien dicho en 1914, Jehová estableció este reino en el cielo. Este reino, hermanos, proviene de Jehová, y en este reino nos garantiza que abundará la rectitud, la justicia y la imparcialidad. ¿Y cómo podemos estar seguros, hermanos, de que todas estas cosas abundarán en este reino? Bueno, nosotros sabemos que Jehová es el fundamento de este reino. Él lo ha establecido y por eso podemos estar seguros de que así será. ¿No es cierto que esto nos hace sentir orgullosos? Orgullosos de portar el nombre de Jehová, de saber que servimos a un Dios que pronto traerá un significativo cambio para la humanidad. Y es que en la actualidad, hermanos, todos los gobernantes que ha habido, ¿no es cierto que todos somos imperfectos? Todos cometemos errores y muchos de ellos han hecho cosas muy malas. Por ejemplo, muchos de ellos han discriminado a cierto sector de la población. También han tomado tendencias racistas, a rechazar a ciertos grupos étnicos. Y muchos de otros han demostrado ser asesinos con las personas que se interponen en sus planes. Pero, hermanos, debido a todo esto que comentamos, a todos los gobernantes malos que ha habido, ¿cómo podemos saber nosotros que Jesús, el Rey de este reino, va a ser diferente a estos seres humanos imperfectos? ¿Cómo lo podemos saber? ¿Qué le parece si me acompaña en la lectura de Hebreos 1:9? Y aquí está la respuesta. La carta a los Hebreos 1:9 menciona: amaste la justicia y odiaste la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ungió a ti con el aceite de alegría más que a tus compañeros. Estas palabras, hermanos, que acabamos de leer son un perfecto retrato de Jesucristo. Jesús ama la justicia y odia todo lo que manche el nombre de Jehová. Es por eso que nosotros podemos estar seguros de que el reinado de Jesús no va a ser como el de los seres humanos que están actualmente. Va a ser un reinado mucho mejor, que de verdad va a traer un verdadero cambio. Es por eso que deberíamos de hacernos la siguiente pregunta, hermanos: ¿estoy a la altura de este reino? ¿Imito yo el amor de Jehová y de Jesús? Por ejemplo,
Tal vez cuando nos enfrentamos a una situación inmoral, lo rechazamos rotundamente, hermanos. O tal vez en otra situación, cuando algún familiar es expulsado. Sin duda, hermanos, es muy importante el meditar en estas cuestiones, porque de eso dependerá que nosotros entremos en ese reino que Jehová nos promete. Muchas gracias, hermano Coronado, por su excelente explicación, ¿verdad?, y discurso que nos dio. Vamos a continuar ahora con la siguiente parte. Busquemos perlas escondidas. Tendremos la oportunidad de comentar con nuestro hermano Rafael Gómez. Muy bien, hermanos, vamos a analizar la Biblia y vamos a leer lo que dice Hebreos capítulo número 1, versículo número 3, y vamos a invitar a alguien del auditorio que le dé lectura a estos versículos. Hermana Cobos, por favor. Él es el reflejo de la gloria de Dios y la representación exacta de su mismísimo ser, y sostiene todo con su poderosa palabra, y después de habernos purificado de nuestros pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Muchas gracias, hermana. La pregunta, hermanos, para este versículo es: ¿reflejó Jesús siempre al mismo grado su semejanza con el Padre? ¿Lo hizo siempre? Hermano Rivera, por favor. Sí, de acuerdo con la nota, podemos ver que desde antes lo hizo. Por ejemplo, cuando Dios le dijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza, de esa manera podríamos saber que Jesús era casi igual que Jehová. También cuando estuvo aquí en la tierra, ¿cómo lo reflejó? Bueno, mediante sus cualidades y su personalidad, la forma en que trató a las personas. Y cuando subió al cielo, que Jehová le dio una posición diferente, entonces de esa manera reflejó más a Jehová. Muy bien. Pregunta adicional, hermanos. Muchas gracias, hermano Gerardo. Cuando él estuvo aquí en la tierra, ¿habrá reflejado las cualidades al 100% de Jehová? Su Hijo Jesucristo. Hermano Jiménez, por favor. Bueno, aquí la información menciona que cuando estuvo en la tierra, reflejó las cualidades y la personalidad de su Padre al mayor grado posible dentro de las limitaciones humanas, de manera que pudo decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre también. Así es que este comentario nos enseña que al grado que es posible, siendo humano, Él lo hizo. Muy bien. Entonces, muchas gracias, hermano Jiménez. ¿Cuándo lo hizo realmente patente? Hermana Raquel, por favor. Sí, entonces la respuesta es no, porque fue progresando. Se hizo aún más patente cuando se le resucitó a vida espiritual y Jehová Dios, su Padre, le dio toda autoridad en el cielo y sobre la tierra. Muy bien. ¿Y ahora que está en el cielo? Hermana Fuentes, por favor. Sí, ahora es la representación exacta del mismo ser de Dios. Aunque siempre ha estado a la semejanza de Jehová, no siempre ha reflejado de la misma manera. Es hasta ahora que es la representación exacta. Muchas gracias, hermana. Vamos a pasar al siguiente versículo, a los siguientes versículos de la Biblia. Ahora vamos a leer Hebreos, capítulo número 1, versículo 10 al 12. Hermana de Gómez, por favor. También dice, en el principio, oh Señor, tú colocaste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos dejarán de existir, pero tú seguirás viviendo. Ellos se desgastarán igual que una prenda de vestir, y tú los enrollarás igual que un manto, como una prenda de vestir, y serán cambiados. Pero tú eres el mismo, y tus años nunca tendrán fin. Muchas gracias, hermana. Vamos a hacer una pregunta, hermanos, antes de hacer la pregunta principal. Cuando el salmista citó estos versículos, ¿a quién se estaba refiriendo? Hermana de Osuna, por favor. Principalmente a Jehová.
Ahora la pregunta, hermanos, ¿por qué Pablo aplicó a Jesucristo las palabras del Salmo 102, 25 a 27? ¿Por qué las aplicó? Hermano Cobos, por favor. Porque Jesús es el agente principal que Jehová utilizó crear al universo físico, de manera que ahí tenemos un punto más en lo que muestra por qué Pablo se refirió a Jesucristo. En otras partes de la Biblia se menciona que él fue el obrero maestro, de manera que Pablo hace referencia. Muy bien, por eso lo refiere de la misma manera, ¿verdad? Muy bien, hermanos. Muchas gracias por sus comentarios. Vamos a pasar a las siguientes preguntas. ¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? Hermana Claudia, por favor. Hebreos 1, capítulo 1 y versículo 14. Este texto me enseña el interés de Jehová en encontrar a los merecedores. ¿Qué ánimo deberíamos de sentir saber que nosotros no estamos solos en la predicación, sino que contamos con los ángeles como un apoyo leal para tener éxito en nuestro ministerio? Muchas gracias, hermana. ¿Otro comentario? Hermana, por favor, de Cavazos, por favor. Sí, en el 3:13 ahí me enseña que yo debo de trabajar constantemente para fortalecer mi fe. Una atalaya explica que la falta de fe de los israelitas hizo que se alejaran del Dios vivo y perdieran toda la confianza en Jehová a pesar de los milagros que habían ejecutado. Muchas gracias, hermana. La siguiente pregunta, hermanos. ¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Que lo ayude a usted. Hermanita López, por favor. Lo que dice Hebreos 13:2 me enseña que si conocemos a fondo las santas escrituras, crecerá nuestro amor por Jehová y comprenderemos mejor su manera de tratar con la humanidad. Muchas gracias, hermana. ¿Otro comentario? Hermana retirado, por favor. En el capítulo 2, versículo 1, aprendemos que si no prestamos atención a las valiosas verdades de la palabra de Dios, es muy probable que nos vayamos alejando de Jehová hasta el punto de naufragar en sentido espiritual. Es por eso que siempre debemos de estar muy pendientes de nuestro alimento y nuestra salud espiritual para que éstas siempre estén en buen estado. Muchas gracias, hermano. Y vamos a ver a Said, por favor. En Hebreos 2:12 aprendí que es importante cantar cánticos, ya que es una forma de alabar a Jehová. Una forma también de alabar a Jehová es el cantar los cánticos, estar presentes al principio, ya que es donde se canta, también en el intermedio y al final. Muy bien. Bueno, hermanos, les agradecemos por sus comentarios y los animamos a que se sigan preparando. Muchas gracias, hermano Gómez, por tu buena manera de presentar estas perlas escondidas. Y vamos a continuar ahora, hermanos, con la última parte de esta sección, es la lectura de la Biblia. Está a cargo de Josué Rivera y nos va a estar leyendo Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 14. Vamos a escucharlo. Hace mucho tiempo, Dios les habló a nuestros antepasados, por medio de los profetas, en muchas ocasiones y de muchas maneras. Ahora, al final de estos días, nos ha hablado por medio de un Hijo, a quien nombró heredero de todas las cosas, y mediante quien hizo los sistemas. Él es el reflejo de la gloria de Dios, y la representación exacta de su mismísimo ser, y sostiene todo con su poderosa palabra. Y después de habernos purificado de nuestros pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas, de modo que ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha heredado un nombre más excelente que el de ellos. Por ejemplo, ¿a qué ángel le dijo Dios alguna vez: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre? O también,
yo seré su padre y él será mi hijo. Y al traer de nuevo a su primogénito a la tierra habitada, dice, y que todos los ángeles de Dios le rindan homenaje. Además de los ángeles, dice, a sus ángeles los hace espíritus, y a sus siervos llamas de fuego. Pero del Hijo dice, Dios es tu trono, para siempre jamás, y el cetro de tu reino es el cetro de rectitud. Amaste la justicia y odiaste la maldad. Por eso, Dios, tu Dios, te ungió a ti con el aceite de alegría más que a tus compañeros. También dice, en el principio, oh Señor, tú colocaste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos dejarán de existir, pero tú seguirás viviendo. Ellos se desgastarán igual que una prenda de vestir, y tú los enrollarás igual que en un manto, como una prenda de vestir, y serán cambiados. Pero tú eres el mismo, y tus años nunca tendrán fin. Pero ¿de qué ángel dijo alguna vez? Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como banquillo para tus pies. ¿No son todos ellos espíritus que ofrecen un servicio santo, enviados para servir a favor de los que van a heredar la salvación? Muy bien, te agradecemos, José, por tu buena participación. Te felicitamos porque tus pronunciaciones fueron correctas y te atuviste al tiempo que estaba asignado aquí. La lección asignada para esa lectura bíblica es la número 10, que es modular la voz. Modular la voz es hablar más rápido, más bajito y variarla. Bueno, ¿cuál es el propósito de hacerlo? El propósito es transmitir claramente las ideas y despertar emociones. Para ello, ahí mismo en la lección 10, donde dice el volumen, bueno, ahí vemos qué cosas podemos hacer para mejorar. Por ejemplo, le da un buen consejo, ¿verdad? Dice, no eleve la voz constantemente o sus oyentes creerán que los está regañando. Y también menciona, evite ser demasiado dramático para no llamar la atención hacia usted mismo. Y esas variaciones de tono, bueno, lo podemos hacer cuando vemos de lo que trata la lectura. Por ejemplo, dice aquí cuando se trata de una sentencia divina, o sea, va a hablar Jehová, vamos a leer con un tono un poquito más alto. Pero cuando dice queremos generar expectación o transmitir miedo o preocupación, vamos a hablar con la voz más baja. Todo dependerá de lo que trate la lectura y de esa manera, dice aquí, transmitiremos la información y despertaremos emociones. Te agradecemos, José, por tu buena participación, ¿verdad? Y vamos a seguir esperando tu siguiente asignación. Vamos a continuar, hermanos, con la siguiente sección, Seamos Mejores Maestros. Vamos a comenzar con la primera revisita, vamos a ver un video y después vamos a hacer unos comentarios. Hola, me alegro de volver a verla. Hoy queremos mostrarle lo que dice la Biblia sobre el fin del hambre en el mundo. Bueno, por favor, mire lo que dice la Biblia en Salmos 72:16. En la tierra habrá grano en abundancia, extraordinaria abundancia en las cumbres de las montañas. Según este texto, ¿cómo se solucionará el problema del hambre en el mundo? Dice, habrá grano en abundancia. Supongo que habrá mucha comida, ¿no? Exacto. De hecho, dice que en vez de escasez, habrá extraordinaria abundancia. Nadie volverá a sufrir por estar enfermo o por no tener nada que comer. Interesante. Quiero enseñarle por qué sabemos todos estos textos. Están en este libro titulado ¿Qué nos enseña la Biblia? En las páginas 4 y 5 están las promesas que hemos visto y muchas más. Si desea leerlo, este es para usted. Sí, me gustaría. La próxima vez que vengamos, podemos hablar de esta. Así sabremos si algún día volveremos a ver a los seres queridos que han muerto. Ok, las estaré esperando.
Muy bien, ¿verdad? Interesante video. Ahora nos gustaría escuchar la respuesta que tienen ustedes. ¿Qué lección aprendemos que podemos aplicar nosotros a la hora de hacer revisitas? ¿Qué lección extraemos de este video, hermanos, para aplicarlo cuando hacemos revisitas? Hermano Tirado en la sala B. Podemos aprender la lección de que cómo abordó la niña, la jovencita, al ama de casa, ¿no? La abordó con mucho respeto, le habló de usted, y cuando leyó el texto, su mamá explicó el texto con mucho respeto, y pues podemos aprender muchas cosas de la jovencita, cómo abordó la situación. Muy bien, gracias. Hermano Jiménez, por favor. Pues aquí lo que aprendemos es que no hay excusa para no hacer revisitas. Si esta hermanita pequeñita lo puede hacer, quiere decir que si nosotros nos interesamos por el amo de casa y nos preparamos, también lo podemos hacer con éxito. Muy bien, gracias. Hermano Madero. Aprendemos una lección todos nosotros, los padres de familia. Primero, entrenar y educar a nuestros hijos. Como pudimos observar, esto pues prácticamente fue una novedad, pero la verdad es que la niña era muy chica para la buena explicación que dio. Eso habla muy bien de sus padres, pero también habla muy bien de la jovencita que intervino y preparó muy bien su revisita. De tal forma pues que en el caso de nosotros debemos hacer que nuestros hijos participen en esta fase de servicio, educándolos y preparándolos bien, como vimos en el ejemplo de la niña. Muy bien, gracias. Imagínese que usted va a enseñar a un publicador nuevo o un publicador que no sabe hacer revisitas a hacer revisitas. ¿Cómo le va a hacer usted tomando en cuenta este ejemplo? Que este ejemplo no empieza aquí. La primera conversación de la semana pasada, aquí lo vimos. ¿Cómo vamos a ayudarle a alguien a hacer revisitas? Hermano Rivera. José Rivera, por favor. Sí, aquí la base se vio que fue la preparación, ¿verdad? La hermana no dejó sola a la niña, más bien la ensayó con ella la introducción, pero después ella desarrolló el tema. Finalmente la niña quedó en hacer la revisita, pero ya lo habían ensayado. De manera que hubo coordinación entre ambas para lograr éxito en la revisita, y posteriormente pues la niña ya se le dejará hacer una revisita sola. Así es, recuerde que estaban bien coordinadas, lo que quiere decir que antes de ir a hacer la revisita, las dos se sentaron. Mira, tú vas a decir lo primero y yo voy a decir lo último. Y vamos a terminar con esta pregunta y tú se la vas a hacer. Igual que en la primera conversación. ¿Podemos ayudar así a un publicador que no ha hecho revisitas o un publicador nuevo? Bueno, nos va a agradecer la ayuda y también nosotros aprenderemos. Muy bien, vamos a continuar, hermanos, con esa misma asignación de la primera revisita, pero vamos a verlo de nuestro hermano Rubén Osuna y nuestro compañero Jesús, su compañero Jesús Navarro. Un poquito más abajo. Muy buenos días, Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. ¿Usted? Pues aquí pasándola, visitándote de nuevo para dar respuesta a la pregunta que quedó pendiente. Sí, recuerdo que estaba muy interesante la pregunta, pero ahora no, exactamente no la recuerdo muy bien. ¿Cuál fue? No te preocupes, yo te la voy a recordar. Se menciona así: ¿cómo se solucionará el problema del hambre en el mundo? Pero, ¿qué te parece, Jesús, si dejamos que la palabra de Dios nos dé la respuesta a esta pregunta? Dice, vamos a buscar lo que dice el libro de Salmos, el capítulo 72, 16. Dice así: y llegará a haber abundancia de grano en la tierra, y en la cima de las montañas habrá sobreabundancia, y el fruto será como en el Líbano,
y los que son de la ciudad florecerán como la vegetación de la tierra. ¿Qué idea te transmite este texto, Jesús? Pues me parece muy interesante. Qué bueno sería que todos tuviésemos suficientes alimentos para ya no sufrir de hambre, ya que hoy en día muchas personas sufren por causa de esta situación. Efectivamente, cuando esta profecía se cumpla, no habrá más hambre en el mundo y sobre todo disfrutaremos de muchas cosas toda la humanidad. Entonces te quedó contestada la pregunta, Jesús? Sí, Rubén, claro que sí. Muy bien, pero antes de retirarme me gustaría hacerte otra buena pregunta. Y la pregunta es, ¿volveremos a ver a nuestros seres queridos que han muerto? ¿Qué te parece si paso el domingo para dar respuesta a esta pregunta? Ándale, claro que sí. Por cierto, la pregunta me parece muy interesante, igual que la anterior. Muy bien, entonces nos vemos el domingo. Muy bien, les agradecemos a nuestro hermano Osuna y a nuestro hermano Navarro, ¿verdad?, por su buena participación. Lo felicitamos, hermano, porque lo hizo como mencionaba aquí y también se atuvo mucho al tiempo. La lección asignada, hermano Osuna, para esta asignación es la número 4. Es introducir bien a los textos bíblicos. Bueno, aquí lo podemos hacer de dos maneras. Y nuestro hermano Osuna nos dijo una. ¿Y cuál fue? Hacer una pregunta. La pregunta ya la teníamos, ¿verdad? Es la que viene ahí. Mediante una pregunta o un razonamiento podemos nosotros introducirlo bien. Ahora, hay que recordar algo al hacer la revisita. No vamos a llegar preguntándole si se acuerda, ¿verdad?, de la pregunta o si ya leyó la revista, ¿no? De hecho, vamos a llegar directamente y mencionarle la pregunta que le hemos hecho. Vamos a continuar con la siguiente asignación, la primera revisita, otra vez, hermanos. Vamos a verlo desde otro enfoque. Nuestra hermana Rosa de Castelo y su compañera Amalia de Madero. Hola, señora Amalia, ¿cómo sigue su nietecito? Pues ya está de la bien, pancita? ya está bien, gracias. Ah, qué bueno, me da mucho gusto saber que se encuentra bien, pero también me da mucho gusto volver a verla, porque recuerda que hace un par de días dejamos una pregunta pendiente, y de hecho quiero respondérsela con la Biblia. La pregunta es, ¿cómo se solucionará el problema del hambre en el mundo? Pase, siéntese. Ah, muchas gracias. Mire, me gustaría mostrarles lo que dice la Biblia. Aquí en Salmos, en el capítulo 72, versículo 16. ¿Qué le parece si la leemos juntas? Claro. Dice, en la tierra habrá grano en abundancia, extraordinaria abundancia en las cumbres de las montañas. Los frutos del rey crecerán como en el Líbano, y en las ciudades la gente florecerá como la vegetación de la tierra. Según este texto, señora Amalia, según este texto, ¿cómo ve? ¿Poco alimento o mucho alimento habrá en la tierra? No, dice que habrá grano en abundancia, quiere decir que ya no va a haber hambre, va a haber mucho que comer. Es interesante. Exacto, y de hecho dice extraordinaria abundancia en alimento. La gente ya no sufrirá enfermedades, ya sea como de anemia, leucemia, porque el reino de Dios solucionará este problema del hambre que hay en la tierra o en el mundo. Y fíjese cómo ve, pues ahorita muchas personas mueren a causa de, pues por la mala alimentación. Y pues vean lo que la Biblia responde en cuanto a cómo pues se resolverá muy pronto este problema. Ya ve que pues muchas personas incluso por falta de alimento hasta han perdido la vida, es decir, han muerto. ¿Cómo ve lo que nos enseña la Biblia? Es importantísimo, ¿verdad?, la enseñanza que la Biblia nos da, ¿verdad? Y en realidad pues lo que está sucediendo ahorita pues a todos nos afecta. Así es. Y fíjese, hablando en cuanto al problema de la muerte,
¿Se ha preguntado usted si algún día volveremos a ver a nuestros seres queridos que han muerto, o se ha preguntado alguna vez eso? No me he preguntado, pero me gustaría saber. Bueno, mire, ¿qué le parece si en un par de días vuelvo y así como le respondí con la Biblia a esta pregunta, nuevamente le responderé esa pregunta? Pero fíjese que me acompaño de esta invitación y el cual se la quiero entregar. Ahí es una invitación para llevarla o invitarla a nuestras reuniones. Ahí en ella aprendemos más de lo que enseña la Biblia. Pero fíjese, me gustaría mostrarle un video de cómo son esas reuniones. Me parece bien. Qué interesante se ve. Pues, ¿cómo la ve? Este sábado, de hecho, tenemos una a las 4:30 y nos gustaría que nos fuera a acompañar. No sé qué respuesta me da usted en cuanto a lo que hemos hablado. ¿Qué le parece si la próxima vez que usted venga le doy la respuesta? Al cabo yo sé más o menos dónde está la ubicación del salón del que usted me está hablando. Perfecto. Entonces el sábado vendré a darle la respuesta a la pregunta que dejamos pendiente y así escucharé la respuesta, el cual me gustaría que nos acompañara. Bueno, aquí la espero. Ok. Mira, agradecemos hermana de Castelo y hermana de Madero. No se quiso dejar con la respuesta, ¿verdad? Pero se le prometió que la iba a dar después. Muy bien, hermano, la felicitamos, hizo muy buen tiempo y además hizo lo que mencionaba la guía, ofrecer la invitación y mostrar el video. También podemos aprender de la hermana que no puso el video, ¿verdad? No puso el video, lo cual consume tiempo, sino que simuló que lo ponía, lo cual nos ayuda a disponer más tiempo para utilizarlo a cosas de enseñanza. Así que podemos invitar a la hermana cuando nos toquen asignaciones. Hermana, en esta asignación estaba marcado aquí que trabajaría en la lección número 11, hablar con entusiasmo. Esto significa hablar desde el corazón. Y eso se refleja en la voz, en los gestos, los ademanes, los gestos faciales también son importantes. Y algo que queremos enfatizar, que lo hizo muy bien, es hacerlo en los momentos claves. Menciona aquí que en las partes donde se responden las preguntas o se puede motivar a la persona, bueno, hay que transmitirlo. Vimos que le habló de esperanzas, ¿verdad?, sobre el hambre y otras más. Vimos que enfatizó esos detalles, lo cual ayuda mucho a la conversación. Sin embargo, hay que tener muy presente el comentario que dice al final de la lección 11, ¿verdad? Si habla siempre con demasiado entusiasmo, terminará cansando a sus oyentes. Le agradecemos, hermana, por su buena participación y esperamos ver su próxima. Muy bien, agradecemos a todos los que nos ayudaron en estas asignaciones, a demostrarlos desde aquí o en la sala B, también les agradecemos y todos podemos ver, ¿verdad?, cómo hacer revisitas, no nada más quedarnos en la primera conversación. Una niñita pudo hacer una primera revisita, bueno, con la ayuda de su mamá, nosotros también podemos hacerlo, hay que ponernos esa meta. Vamos a continuar con la última sección, hermanos, nuestra vida cristiana, pero para hacerlo vamos a entonar la canción número 121. La canción 121 tiene como título Necesitamos autodominio, basado en Romanos 7:14 al 25, canción 121.
podemos tomar nuestros asientos. Vamos a continuar con la primera parte de esta última sección, necesidades de la congregación, a cargo de nuestro hermano César López. El título de esta consideración es Seamos mejores ministros de las buenas nuevas. El hermano López estará con nosotros 15 minutos. Los voy a invitar, hermanos, si son tan amables, a que vean sus escrituras en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 33. Primera de los Corintios 14, 33. Si ya lo tiene la mayoría, dice así: porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, al igual que pasa en todas las congregaciones de los santos. Si usted pudo observar, aquí el apóstol Pablo hizo un contraste entre el desorden y la paz. ¿Por qué? Bueno, porque en un lugar donde no hay orden, no hay paz. Aquí un diccionario define orden, fíjese, como algo metódico, implica puntualidad, ser cuidadoso, meticuloso, estructurado, constante. Eso es lo que conlleva ser ordenado. Imagínese que usted invita a un hermano a su casa y le pone una hora. Le dice: hermano, te invito a mi casa para que comamos algo, convivamos algo. A las 7, ¿qué te parece? ¿No está bien? Y el de casa, se están llegando las 7, faltan 10 minutos, ¿y cómo andan? Y ya van a venir, y ándale, que esto y que el otro. Pero se llegan las 7, las 7:05, las 7:10, las 7:30, y no llega el invitado, su invitado. Los de casa, ¿qué es lo que empiezan a perder? Si usted ya se encontró en una situación así, ¿qué es lo que empieza a perder? La paz. Se empieza a inquietar. Ya se llegan las 8 y no llegó. Ah, caray, bien mucho. Y ya le habla: oye, hermano, te estamos esperando. Ah, caray, fíjate que se me olvidó. O me salió un asunto más importante, no voy a poder ir. ¿Cómo se sentiría usted? La respuesta es obvia, ¿verdad? Pero quizás usted diga: bueno, ¿y esto qué tiene que ver con nuestro ministerio? Bueno, vamos a hablar nosotros, por ejemplo, de la predicación pública. En la predicación de los exhibidores hay un programa, usted no lo ve, pero esa hojita que se pone en el tablero, a algunos se les entrega, a otros se les sube hasta por, hay un canal de la congregación ahí, por ahí en el internet. Todo eso conlleva mucho tiempo, tiempo que no se ve. Vienen días, vienen horarios, vienen nombres. ¿Y qué sucede, hermanos? Que cada mes se va cambiando, el programa cambia. Pero usted sabe que está en el programa. ¿Qué se esperaría que en cuanto empiece el mes haga usted? No es cierto que por deferencia vamos a ir asomando, si es que no nos dieron programa, si es que no tenemos dispositivo, fíjese, por todos medios. Si por alguna otra razón no se le dio, vaya, allí está, siempre va a estar ahí en el tablero, para ver qué día le toca. Supongamos que lo vio, le dieron, no tiene el dispositivo, ya lo vio, se fijó, y se llega el día
en que usted está apuntado y no va. Y no solamente no va, sino que no avisó. Todo eso que provoca, hermano, en la congregación, que provoca que se vaya perdiendo la paz. A veces entre los hermanos, que a veces dicen, no, es que la hermana nunca viene, no, es incumplida, no, que a uno le llegan los comentarios. ¿Cómo ven? ¿Sería apropiado que se diga de una hermana eso? ¿Será muestra de interés que alguien se porte así? No, hermano, no esperamos eso. Si usted aceptó y dijo, no, yo quiero estar en el carrito exhibidor, vamos a cumplir. Vamos a estar ahí pendiente. Claro que a todos, hermanos, se nos puede atravesar de algún, pero no cada semana, ¿verdad? Sí, quizás alguna vez. Pero el día que le pase, o si ya tiene alguna cita en el seguro, algo extremadamente urgente, se esperaría que usted le avise al hermano, oye hermano, y que le avise también al de servicio, para que si es un día antes, buscar quién va a estar ahí en su lugar. Pero no nomás no vaya y no avise y nada. Porque, ay, hace mucho calor, o parece que va a llover, ay, no voy. Y no va. Ese es el punto, hermanos, en que podríamos nosotros mejorar en el asunto de los exhibidores. Algo también, hermanos, fíjese, aquí en la definición de ordenado, dice que hay que ser puntual. Entonces, si vamos a ir, ¿cómo vamos a llegar? Si es a las 9, vamos a llegar a las 9:30. 9:05, es más, 5 minutitos que eso. ¿Se fija, hermanos? Vamos a ser puntuales. A veces la hermana ya la está esperando, el hermano está solo y usted no llega, o llega siempre tarde. Ese es otro punto en el cual se le debe dar importancia a la predicación pública, ser puntuales. Y nuestra vestimenta, tenemos que vestir de la mejor manera, como si fuéramos a predicar también, ¿verdad? Ahora vamos a aprovechar para ser mejores ministros en la predicación pública. Vamos a recordar unas pautas que hay para la predicación pública. Hace tiempo a todos se nos entregó, a todos los que estamos en la lista, se nos entregó una hoja. ¿Todos la tienen, hermanos? Le dijimos, aguárdela donde tiene su maletín. ¿Se acuerdan? Le dimos unas pautas, ¿la tendrán? ¿O ya las perdimos? Esa vez repartimos como 60 hojas. A cada uno se las entregamos. Pero si ya no los tienen, vamos a hacerle un recordatorio. Presten atención, hermanos, lo que se espera de los que están en los exhibidores. Miren, el punto número 1 dice, cuando le toque atender un exhibidor, debe esforzarse por ser, dice, de trato afectuoso, amable y atrayente. Si una persona se fija en el exhibidor, procura iniciar una conversación con ella, quizás diciéndole, ¿se ha preguntado alguna vez qué dice la Biblia sobre este tema? Se fija, no nomás vamos a estar sentados. Ese no es el objetivo, o hacer tiempo. El objetivo del exhibidor, hermanos, es iniciar conversaciones para hacer revisitas y conducir estudios. Entonces, cada uno, sí, puede agarrar una revista. No, vamos a tratar de iniciar una conversación, ¿verdad? ¿Se ha preguntado alguna vez qué dice la Biblia sobre este tema? Una recomendación que nos da el cuerpo gobernante es el siguiente también. Sobre este mismo punto 1 dice, evite utilizar innecesariamente dispositivos electrónicos, dice, o conversar demasiado con su compañero, ya que estas actividades podrían hacerlo menos eficiente. Hemos mejorado, hermanos,
en este aspecto que ya hemos juntado al grupo 2 veces. A todos los que han estado aquí los hemos reunido y 2 veces le hemos dado estas instrucciones. Hemos mejorado. Fíjese, aquí, préstate, aquí dice, no dice que no platiquemos, dice conversar demasiado. Pues no somos mudos, hermano, no vamos a estar, no quiere decir que no vamos a platicar. Dice, o conversar demasiado, para no irnos a los extremos. Y no vamos a estar chateando, ¿verdad? Todo el rato. Hay que tener cuidado con esas observaciones. Y ya se mencionó también el no estar comiendo. En los exhibidores tampoco, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso. Punto número 2. Si una persona interesada está dispuesta a proporcionar sus datos de contacto, un publicador deberá atenderla sin demora con el objetivo de empezar un curso bíblico. Ahí está. ¿Se fija? Comenzar un curso bíblico. Y si la persona no es de nuestro territorio, también podemos tomarle los datos, canalícela mediante el secretario de la congregación, que en nuestro caso es Mauro Coronado, esa información de él, y él la va a canalizar para que se le visite a esa persona que mostró interés. Punto 3. En caso de que alguien pregunte cómo se sostiene nuestra obra, explíquele que puede enviar donativos a la dirección que aparece en las publicaciones o dirigirlo al sitio jw.org para más información. Por motivos de seguridad personal y en vista del carácter voluntario de nuestro ministerio, no deben colocarse cajas de contribuciones ni aceptarse donaciones. No aceptamos donaciones. Se fija, la vamos a dirigir a donde dice en la publicación, que todas dicen ahí, o en la JW en internet, hermano, sobre las donaciones, pero nosotros no aceptamos. Punto número 4, exhibición de publicaciones, dice, hace falta buen juicio para evitar que nuestras publicaciones se desperdicien, se entreguen indiscriminadamente o se usen mal. Luego dice, el exhibidor debe estar ordenado y mantener una apariencia impecable. Fíjese cómo dice aquí, ¿cómo debe estar el carrito? Ordenado y mantener una apariencia impecable. Cuando nosotros lo transportamos, los que tenemos experiencia, los que usamos el carrito, al manejarlo, la literatura se va moviendo. De tal manera que cuando lleguemos, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, lo montamos y con las publicaciones, ¿qué vamos a hacer? Nosotros, los que estamos en el carrito, las vamos a ordenar. Es nuestra responsabilidad. Hay lugares donde los pajaritos tienen muy buena puntería, hermano. Parece que nos están esperando y de repente parecen que tienen una puntería de apache. Pero si no estamos atentos, hermanos, estamos platicando, distraídos, y pasa eso con los pajaritos. Y así como nos lo llevamos, le ponemos el forro, se seca y para quitárselo. Si usted observa, hermanos, está pendiente, observa que pasó eso, ¿qué va a hacer? Obviamente va a tomar la iniciativa y lo va a limpiar con una servilleta, papel de rollo, lo que traiga, pero el asunto es limpiarlo, no nosotros. Aunque hay una persona encargada de darle mantenimiento, que esté impecable, también nosotros vamos a contribuir a que esté el carrito en las mejores condiciones. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Es nuestra responsabilidad contribuir también, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver seguridad en los lugares donde se realiza la predicación pública. Dice, normalmente se asignará a 2 o más publicadores juntos. Manténganse alerta. Las condiciones de una zona normalmente segura pueden cambiar inesperadamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermanos? En cuanto a la seguridad, vamos a estar alerta, hermanos, que no se nos pase
asunto. Perturbadores, dice. En lugar de discutir con ellos, mantenga la calma y la cordialidad al tiempo que intenta terminar la conversación amablemente. Podría ser mejor retirarse si la persona insiste en perturbar la paz o se encoleriza. Si lanza amenazas, tal vez haya que irse y dejar atrás momentáneamente el equipo para la predicación pública. En situaciones extremas podría ser necesario recurrir a las autoridades. ¿Se fija lo que vamos a hacer? No vamos a discutir. Si es necesario, hasta nos retiramos momentáneamente, y si hay que llamar a las autoridades, hay que llamarlas, ¿verdad? Por último, hermanos, periodistas. A veces se acercan periodistas. Si le quieren hacer una entrevista, voy a salir en la tele. No estamos autorizados para dar entrevistas a periodistas. Mejor mándelo al sitio JW, en prensa o sobre nosotros. O ya por último, puede tomarle el dato al reportero si él insiste y se lo da a los ancianos y le da los contactos del periodista. Pero nadie estamos autorizados para salir en la tele, ¿no? Porque a lo mejor podemos dar una información incorrecta. Si lo hacemos así, hermanos, sin duda Jehová nos va a seguir bendiciendo en la predicación pública. Muy bien, agradecemos estos muy buenos recordatorios que nos dio nuestro hermano López, así que tomémoslos en cuenta y recordémoslos muy bien para aplicarlos, ya que es lo que Jehová nos manda hacer y cooperar con él y su organización. Vamos a continuar con la última parte de esta sección, el estudio bíblico de congregación a cargo de nuestro hermano José Rivera, y su lector será Benjamín Fuentes. El objetivo de este estudio, hermanos, es imitar a Jesucristo. El apóstol Pablo, en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1, dijo: háganse imitadores de mí, así como yo lo soy del Cristo. Por lo tanto, para sacarle beneficio a este estudio del libro, es necesario que veamos la aplicación de cada capítulo, cómo podemos imitar a Jesús, cómo puede influir su ejemplo en nuestra vida. ¿Y qué puntos podemos poner en práctica de lo que aprendimos en este capítulo? Así es de que medite durante el estudio en las preguntas, cómo aplican, y también en los textos bíblicos, cómo podemos poner en práctica las direcciones de Jehová. Entonces, esa es la base del estudio de hoy, hermanos, ¿verdad? Y a través de todo el estudio del libro, es importante que nos preparemos de esta manera, teniendo esto en cuenta. Muy bien, ahora vamos a considerar el capítulo 80, el pastor excelente y los rediles. ¿De qué estaremos aprendiendo el día de hoy? ¿Pudiera alguien comentar, los niños? ¿De qué tratará el estudio de hoy? Un niño grande, entonces. Josué. Del pastor excelente y de los rediles. Muy bien. Tendrá como base Juan capítulo 10, versículo 1 al 21. Esa es la base principal de este estudio, hermanos. Vamos a dar lectura a los párrafos. Vamos a invitar a nuestro hermano Benjamín Fuentes. Jesús sigue enseñando a la gente de Judea y ahora les habla de algo que les resulta muy familiar, de ovejas y rediles. Pero les está hablando en sentido figurado. Los judíos seguramente recuerdan las palabras de David, quien declaró: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en verdes prados me hace descansar. En otros salmos David dijo a la nación: arrodillémonos delante de Jehová, quien nos hizo, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado. Así que a los israelitas que están bajo la ley siempre se les ha
comparado a un rebaño de ovejas. Están en un redil, en el sentido de que nacieron en una nación que se halla bajo el pacto de la ley de Moisés. La ley es como una cerca que los separa de las malas costumbres que practican el resto de la gente. Pero algunos israelitas tratan mal el rebaño de Dios. Jesús explica: de verdad les aseguro que el que no entra en el redil de las ovejas por la puerta, sino que trepa por otro lado, ese es un ladrón, un saqueador. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. Estas palabras quizás hacen pensar a los que escuchan a Jesús en aquellos hombres que han afirmado ser Mesías o Cristo. Estos son como ladrones y saqueadores, impostores, a quienes el pueblo no debe seguir. Más bien debe seguir al pastor de las ovejas, de quien Jesús dice lo siguiente: es a este quien el portero le abre y las ovejas escuchan su voz. El pastor llama a sus ovejas por su nombre y las conduce afuera. Después de sacar todas sus ovejas, va delante de ellas. Las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Tiempo atrás, Juan el Bautista actuó como un portero cuando identificó a Jesús como el pastor a quien deben seguir las ovejas simbólicas que están bajo la ley. Algunas de ellas, tanto en Galilea como aquí en Judea, han reconocido la voz de Jesús. Sin embargo, otros no entienden lo que les está diciendo. Por eso, tal vez se preguntan: ¿a dónde las conduce? ¿Y qué les sucederá si lo siguen? Jesús dice: de verdad les aseguro que yo soy la puerta para las ovejas. Todos los que han venido haciéndose pasar por mí son unos ladrones, unos saqueadores, pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. Está claro que Jesús está hablando de algo nuevo. Los que lo escuchan saben que Él no es la puerta del pacto de la ley que lleva siglos vigente. Lo que debe querer decir es que las ovejas que conducen afuera deben entrar en otro redil. ¿Con qué fin? Jesús da más detalles sobre su función. Dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el pastor excelente, y el pastor excelente entrega su vida por las ovejas. Antes, Jesús les había dado estas palabras de ánimo a sus discípulos: no teman, rebaño pequeño, porque a su Padre le agrada darles el reino. Jesús conducirá a los que son parte del rebaño pequeño a un nuevo redil, a fin de que tengan vida y tengan en abundancia. Qué maravilloso es permanecer en ese rebaño. Sin embargo, Jesús añade lo siguiente: tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también las tengo que atraer, y ellas escucharán mi voz, formarán un solo rebaño con un solo pastor. Esas otras ovejas no son de este redil, es decir, son de un redil diferente al del rebaño pequeño, que le dan el reino. Cada grupo de ovejas tendrá un futuro distinto, pero los dos se beneficiarán del papel de Jesús. Él dice: el Padre me ama por esto, porque yo entrego mi vida. Muchos empiezan a decir: tiene un demonio y ha perdido la cabeza. Pero otros están escuchando con atención y demuestra que quieren seguir al pastor excelente, pues dicen: esas son palabras de un endemoniado. Un endemoniado no puede abrir los ojos a los ciegos, ¿verdad? Seguro que se refieren a la ocasión en que Jesús curó a un hombre que había nacido ciego. Tu buena lectura, hermano Benjamín. Vamos a hacer la primera pregunta, hermanos. Cuando Jesús se encuentra en Judea hablando con las personas, ¿qué es probable que piensen los judíos cuando Él habla acerca de ovejas y rediles? Hermana Alejandra, en la sala B. Seguramente recuerden las palabras de David, quien declaró: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Muy bien. Entonces, ¿en qué más estaban pensando, hermanos? Ya dijo en parte de nuestra hermana de Madero. Sí, dice, quizás hacen pensar a los que escuchan a Jesús en aquellos hombres que han afirmado ser el Mesías o Cristo. Estos son como ladrones, saqueadores, impostores, a quienes el pueblo no debe seguir. Muy bien.
¿Y en qué sentido estaban pensando los judíos, hermanos, cuando Jesús habla de ovejas y rediles? Margarita. Sí, como David también dijo en otra ocasión, arrodíllense delante de Jehová, quien los hizo, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado. Así que a los israelitas que estaban bajo la ley, siempre se les había comparado como a un rebaño de ovejas. Ahí está, hermanos. Entonces pensaron en ovejas, ¿verdad? El trato de Jehová con ellos, hermana Janet. Sí, y de hecho ellos siempre creyeron que estaban en el redil en el sentido de que habían nacido, ¿verdad?, en una nación que ya estaba bajo la ley de Moisés, pero el asunto aquí era de que Jesucristo lo que les estaba diciendo, que desafortunadamente los pastores que estaban dirigiendo estas ovejitas o este redil, pues no eran pastores que amaban a sus ovejas. Muy bien, gracias. Entonces, hermanos, noten cómo veía Jehová a su pueblo. Ellos ya sabían, ¿verdad? En ese momento, ¿qué pasajes de la Biblia recordaron? ¿Cómo veía Jehová a David? ¿Cómo veía a su pueblo? En el caso nuestro, ahora la aplicación, ¿cómo nos ve Jehová hoy? ¿Cómo considera usted que lo ve Jehová a usted? ¿Como esclavos? ¿O cómo se imagina que Jehová nos está viendo en este momento? Cuando le servimos, cuando hacemos su voluntad. ¿A qué nos comparará? Hermana de Sánchez. Pues también, ¿verdad? Así como el pueblo de Dios, de Israel, nosotros somos ovejas también, ¿verdad? También estamos bajo la ley de Jehová, también tenemos a Jehová como nuestro Dios, ¿verdad? Tenemos leyes que tenemos que obedecer. Exacto, entonces el Jehová nos ve en estos momentos como ovejas, ¿verdad? Por eso Jesús habló del redil. Y los que estaban haciendo la voluntad de Jehová en aquel tiempo, pues comprendieron, ¿verdad?, que Jehová los veía como ovejas. Bien, dice la pregunta siguiente, hermanos. ¿Quién es el pastor excelente? En la sala B, Joel. Jesucristo. Es Jesucristo. ¿Por qué decimos que es Jesucristo? Hermano José Jiménez. Bueno, él menciona que el pastor realmente se interesa en las ovejas y Jesús así lo demostró al entregar su vida por ellas. Muy bien. De esa manera demostró ser excelente. Hermana de Osuna, Olivia. Y de hecho aquí en el libro de Juan 10, 10 y 11, él mismo se identifica. Ahí dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el pastor excelente y el pastor excelente entrega su vida por las ovejas. Bien, correcto. Gracias, hermano David, en la sala B. Gracias, hermano. Sí, también Juan Bautista actuó como un portero. Menciona que el portero le abría la puerta a las ovejas cuando ven al pastor. Y él identificó a Jesús como un pastor. Él abrió las puertas de esa manera. Muy bien, gracias. Y el apóstol, Juan el Bautista, hermanos, ¿cómo identificó a Jesús? ¿Qué dijo acerca del Cristo, hermana de Pulido? Él identificó a Jesús como el pastor a quien deben seguir las ovejas simbólicas que están bajo la ley. Ahí está, hermanos. ¿Será bueno seguir a este pastor, hermanos? Imagínense que tuviéramos un pastor que no diera la vida por nosotros. O un pastor que lleguen los problemas y corra.
No deje solos con los problemas. ¿Cómo se siente usted en la congregación? ¿Será Jesús un pastor excelente para usted aquí en la congregación? ¿O no le interesa a Jesús nuestra persona, nuestra situación? Hasta su vida dio por nosotros, ¿no? Hermano David en la sala B. Gracias, hermano. Sí, es un buen pastor. Por eso nosotros mismos también tenemos que reconocer la voz de él, seguirlo y hacer lo que Jesús nos indicó. Igual que las ovejas reconocen la voz de un pastor y lo siguen a él, no siguen a otra persona que les hable. Así es, a diferencia de otros pastores, hermanos. Si usted da vuelta a las diferentes religiones, ¿se interesarán realmente por sus ovejas? Aparentemente. Hermana de Cobos. Claro que no se interesan por ellas, por eso cuando las personas se dan cuenta que van a una organización donde hay personas que las acogen como ovejitas, que las quieren, ahí se refugian, ¿verdad? El ejemplo lo tengo yo con la señora que le doy estudio. Dice que hace poco una vecina le dijo que si estaba estudiando la Biblia con los testigos de Jehová. Ella le dijo que sí, que porque estudiaba, le dijo que si ella quería, ella la llevaba nuevamente a la iglesia. Y le dijo ella que no, que ya no quería ir a la iglesia porque un tiempo que ella estuvo muy mala, nadie la visitó, no se compadecieron de ella. Y ahora dice que me están visitando y que vienen por mí hasta para ir a las reuniones, ¿cómo voy a dejar de ir? Dice. Entonces eso muestra que cuando las personas las acogen como Jesucristo el gran pastor, bueno, las personas ahí recurren, ¿verdad?, por el amor que les muestran. Así es, de manera que Jesucristo nos beneficia, ¿verdad?, que Jesucristo sea nuestro pastor excelente. Ahora bien, la siguiente pregunta: ¿qué bendiciones recibiremos por parte de este pastor excelente? Miren, vamos a leer lo que dice Lucas 10 y 11, perdón. Lucas capítulo 10, versículo 10 y 11. Hermano Eusebio Cobos. La lectura señala: el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el pastor excelente, y el pastor excelente entrega su vida por las ovejas. Bien, gracias. En base a este texto, hermanos, ¿qué bendiciones tenemos por parte del pastor excelente? Said. Las ovejas de la tierra tendremos las bendiciones de tener vida eterna en el paraíso. Muy bien. Ahora, en la aplicación, hermanos, ¿qué otras bendiciones esperamos aparte de la vida eterna? ¿O nada más nos conformamos con la vida eterna? ¿Qué otras bendiciones esperamos? Hermano Jesús Madero. Como podemos palpar, tenemos muchas, pero muchas otras bendiciones. Por ejemplo, tenemos la oportunidad de conocer mejor a nuestro pastor, porque él se interesa muchísimo en nosotros. Él nos pastorea de una manera muy cariñosa. Ese es un beneficio. Pero aparte de eso, nosotros reconocemos bien la voz de nuestro pastor. Asimismo, las ovejitas que atendemos, nosotros como ancianos también reconocen nuestra voz. Pero también al mismo tiempo sentimos el apoyo, sentimos el aprecio del cuerpo de ancianos, de los pastores, que Jesucristo ha entrenado con ese propósito, especialmente a los del resto ungido. Pero otros más los tendremos, por ejemplo, cuando tenemos la promesa de vivir en un paraíso bajo alrededores paradisíacos. Son bendiciones que tendremos, como la tranquilidad y la paz que ya vivimos desde ahora. Así es. Por ejemplo, la vida eterna. ¿En qué vamos a usar la vida eterna? ¿Qué vamos a hacer con la tierra?
muchas bendiciones, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar, pues son bastantes. Por eso meditemos, hermanos, que si ahora nos estamos beneficiando del pastor excelente, en el futuro habrá mucho mayores bendiciones de las que estamos experimentando hoy, ¿verdad? Vamos a hacer la pregunta número 3. ¿A qué 2 rediles conduce Jesús a las ovejas? Mire, la palabra redil quiere decir un cerco o corral, donde se resguarda o protege a las ovejas. Se les cuida de ataques de animales salvajes o ladrones. El redil tiene una sola puerta y el ingreso y la salida que es custodiada por el pastor. Así es de que en ese redil es al que Jesús conduce a estas ovejas. Pero vamos a ver qué 2 rediles son estos. Vamos a leer Lucas capítulo 12, versículo 32. ¿Quién lo tiene en la sala? A ver, hermana Alejandra. No teman, rebaño pequeño, porque su Padre quiere darles el reino. Bien, ¿a qué redil se refiere Lucas, hermano? Hermano José Jiménez. Sí, Jesús aquí lo llama rebaño pequeño, son quienes heredan el reino, y en Revelación se menciona que asciende la cantidad a 144,000. Muy bien, correcto. Ahora vamos a ver el segundo redil, Juan capítulo 10, versículo 16. Aquí Zamudio, Dina. Dice, y tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también las tengo que traer, y ellas escucharán mi voz, formarán un solo rebaño con un solo pastor. Muy bien. Esos son 2 rediles de los cuales habla Jesucristo. Son diferentes, aunque usted sea del pequeño o sea de las otras ovejas. ¿Cómo se siente al estar dentro de ese redil? ¿Cómo se siente en estos momentos de estar dentro de la congregación? Hermano José Araiza. Nos sentimos seguros porque este pastor nos está alimentando, nos está cuidando de los peligros de este mundo malvado y nos da ánimo cuando tenemos cansancio, nos sucede algo, algún problema, encontramos consuelo porque saber lo que nos espera para el futuro, pues eso nos motiva a continuar dentro de ese redil y escuchando la voz de nuestro gran pastor. Muy bien, entonces nuestro hermano se siente seguro, protegido. Nuestra hermana Librada, ¿cómo se siente dentro del redil? Sí, es algo maravilloso, ¿verdad? Es sentirse feliz, seguro dentro del pueblo de Jehová, que el pastor excelente es Jesucristo. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Cómo se siente, hermana Leslie? La realidad es que Jesús y Jehová por medio de los ancianos de la congregación nos cuidan mucho y nos protegen. Cuando ven que necesitamos apoyo, ahí están y podemos confiar en ellos. Y ni hablar de todo el alimento espiritual que nos hacen llegar mediante el esclavo fiel y discreto. Están al tanto de nuestras necesidades, de qué necesitamos y de las preocupaciones que podemos llegar a tener. Entonces, a diferencia de en otras organizaciones, que la información que tienen es nula o la preocupación de parte de los que llaman la delantera es nula, aquí Jesús nos mantiene seguros. Así es, y si notamos en las lecturas anteriores, hermanos, Jesús nos protege de salvarnos, de la salvación, ¿verdad? Cuida que no nos desviemos para perder la vida eterna, hermana de Ríos. Sí, estar con Jehová y con Jesús nos da seguridad, nos da paz y nos da tranquilidad. Tenemos al mejor pastor que más nos quisiéramos, ¿verdad? Así es que estar con él dentro es lo mejor que nos puede pasar. Correcto, hermana de Castelo.
Sí, pues es un consuelo saber, ¿verdad?, que el pastor excelente pues nos da atención personal. Todos, si reconocemos su voz y obedecemos sus enseñanzas y lo seguimos, pues contaremos con el amoroso cuidado de él. Así es. Entonces experimentamos algo que no experimenta nadie en otras religiones, hermano. La seguridad, el certificado que Jesús nos da de estar dentro de su redil. Hermano José Jiménez. En el broadcasting, creo que fue el mes pasado o aprendimos cómo la organización ha destinado más fondos a los comités de socorro cuando hay desastres, y la primera ayuda que llega a la zona afectada es la que reciben los testigos de Jehová por la manera tan sabia y amorosa en que estamos organizados. Entonces eso nos hace sentir muy seguros del cuidado amoroso que recibimos. Ahí está, hermanos. Entonces hay muchas pruebas que nos aseguran, ¿verdad?, que estamos en el redil, que Jesucristo está cuidando la puerta, ¿verdad? Y nos cuida, nos protege de enseñanzas falsas también, para que conservemos la salvación. Entonces vamos a ver ahora, hermanos, cómo podemos aplicar los pasajes de Juan, capítulo 10, versículo 1 al 21. Abra sus escrituras, por favor. Allí en Juan, capítulo 10. El versículo 1 al versículo 4. ¿Quién puede leerlo? Danira. De verdad les aseguro que el que no entra en el redil de las ovejas por la puerta, sino que trepa por el otro lado, ese es un ladrón y un saqueador. Pero el que entra por las puertas y el pastor de las ovejas, ese a quien el portero le abre y las ovejas escuchan su voz. El pastor llama a sus ovejas por su nombre y las conduce afuera. Después de sacar a todas sus ovejas, va delante de ellas. Las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Bien, entonces hay que identificar al pastor excelente, hermanos. ¿Quién es para nosotros el pastor excelente? ¿Y qué hace? ¿Cómo sabemos que es el pastor excelente? Hermana Montiel. Es Jesucristo. Muy bien. Entonces, si ya lo identificamos, hermanos, ¿qué está haciendo Jesús en estos momentos? Hermano Fausto. Sí, Jesucristo como cabeza de la congregación cristiana tiene a los cuerpos de ancianos en su mano derecha, lo que quiere decir que Él está conduciendo a todo el rebaño, a todo el redil, mediante este medio. Hay que ser obedientes a Jesucristo. Así es. ¿Y cómo identificamos al que no es el pastor excelente? ¿Qué está haciendo en estos momentos? ¿Se estará predicando de casa en casa? ¿Usted se va a un grupo cristiano, a otra religión? ¿Estarán haciendo lo que Jesucristo hizo en su tiempo? ¿Enseñando las verdades bíblicas? ¿O enseñando tradiciones de hombres? Entonces, noten, hermanos, cómo podemos estar seguros, ¿verdad?, de que seguimos al pastor excelente. Y una cosa de ellas dice que obedecemos su voz. ¿Verdad que Jesús dice, vayan a predicar y vamos? Reúnanse, nos reunimos. Ama a tu semejante como a ti mismo lo amamos. A diferencia de el saqueador, dice, todo lo contrario, ¿verdad?, a lo que dice el pastor excelente. Muy bien, ahora vamos a leer los siguientes pasajes, el versículo 5 hasta el versículo 10. Itzel.
nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló usando esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les estaba diciendo. Así que Jesús les volvió a decir: de verdad les aseguro que yo soy la puerta para las ovejas. Todos los que han venido haciéndose pasar por mí son unos ladrones y unos saqueadores, pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. El que entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Muy bien. ¿Cómo sabemos que hemos entrado por la puerta, hermanos? La cual dice que Jesús está ahí, que es el pastor excelente, que está a la puerta. ¿Cómo sabemos que estamos en esa puerta o que hemos entrado? ¿A dónde conduce Jesús? A sus ovejas. Se siente desnutrido en sentido espiritual. ¿Qué le ha ayudado a hacer su fe que ha tenido en Jesucristo? Hermana Gaviño. Dice que Jesús conducirá a los que son parte del rebaño pequeño a un nuevo redil, a fin de que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahí está. Entonces, ¿cómo nos sentimos, hermanos? ¿Sentimos que estamos en esa puerta? Hermana Janet. Sí, sentimos que estamos en esa puerta porque estamos alimentados en todos los aspectos, ¿verdad? Principalmente en el aspecto espiritual no nos hace falta nada. Entonces, Jesucristo como un buen pastor nos cuida, nos protege. Muy bien, gracias. Entonces, en cuanto a conocimiento, hermanos, vemos cómo está la cristiandad. Está muerta en sentido espiritual. Pero nosotros estamos en abundantes pastos, ¿verdad? Y cada día es más nuestro crecimiento espiritual si nosotros nos dejamos guiar por Cristo, el pastor excelente. Apreciamos sus excelentes comentarios. Muy bien, también agradecemos a nuestro hermano Rivera por presentarnos el estudio bíblico y resaltar puntos que podemos practicar en nuestra vida diaria. Y también a todos los que participaron con los comentarios en esta reunión, les agradecemos de su buena participación. Estuvimos aprendiendo puntos interesantes. Por ejemplo, en lo que respecta a la lectura de Hebreos, se contestó una pregunta interesante. ¿Por qué Pablo aplicó a Jesucristo las palabras del Salmo 102, 25 al 27? Y sacamos la respuesta que en realidad, porque el Hijo unigénito de Dios fue el agente principal que Él utilizó para crear todo el universo. Entonces Pablo estaba haciendo una diferencia entre que Jesucristo, que Él era permanente y fue el que ayudó en la creación, y la creación misma que Jehová la puede quitar como si nada, ¿verdad? Hay una diferencia entre la creación y Jesucristo, que fue el agente principal para la creación. Muy bien. Y la siguiente semana, hermanos, los invitamos también a estar presentes porque también se contestará otra pregunta interesante. En Hebreos 4:12 se menciona que la palabra de Dios está viva y actúa con poder. Se responderá la pregunta de ¿qué es la palabra de Dios en este contexto? La palabra de Dios está viva y actúa con poder. Así que los invitamos a prepararse de la misma manera que esta semana para la siguiente. Vamos a concluir, hermanos, pero antes vamos a dar unos anuncios. Unos anuncios que tienen que ver con nuestros hermanos. Por ejemplo, la hermana Margarita de Beltrán y familia, Estefanía y los demás que componen la familia, bueno, todavía están esperando al esposo, Adalberto. Él se encuentra todavía en el IMSS, está ahí internado, está
están tratando, ¿verdad?, unos dolores que tiene, y podría salir mañana o hasta el lunes, dependiendo del progreso que éste lleve. Pero de la misma manera podemos nosotros visitarlos, ya sea en el hogar, a nuestras hermanas Margarita o Estefanía, o también en el IMSS podemos visitar a Adalberto, esposo de Margarita, en horarios de visita, claro, ¿verdad? Podemos ayudarles con palabras de ánimo y ver qué ocupan, y si nosotros podemos darle una ayuda práctica, podemos hacerlo, y ellos pues lo van a recibir muy bien. También tenemos el siguiente anuncio. José Alfredo Humarán Navejas ha sido readmitido como testigo de Jehová. Y tenemos otro tercer anuncio, hermanos. El clima está impredecible y vemos que se acerca una tormenta. De hecho, está pronosticado para esta noche, así como sucedió la noche pasada. Bueno, les recomendamos que al terminar la reunión, atendemos los asuntos rápido para llegar a nuestras casas, ¿verdad? No vaya a ser que la tormenta empiece rápido y sea fuerte y no podamos llegar. Y también hacernos disponibles quienes tenemos vehículo para transportar hermanos que quizá pudieran tardar más en llegar por sus propias cuentas. Ayudarlos a llegar rápido para que no tengan inconvenientes. Así que si va a sacar revistas, si va a echar donaciones, podemos hacerlo rápido y resguardarnos en nuestros hogares. Muy bien, vamos a terminar la reunión entonando la canción número 101. La canción 101 tiene como título Sirvamos a Dios en unidad. Está basado en Efesios 4:3. La canción número 101, Sirvamos a Dios en unidad, y al final el hermano Pulido estará haciendo la oración final. Nuestro Padre bendito y bondadoso Jehová Dios,